movimentares, vamos hacia atrás si queréis. Tenemos dos tipos de atención, una que es la atención abierta y otra que es la atención encubierta. En la atención encubierta no hay movimiento de los ojos. En la atención abierta sí que hay movimiento de los ojos. Y esos movimientos de los ojos pueden ser de dos tipos, o pueden ser automáticos, porque el estímulo domina por un proceso abajo-arriba, o pueden ser un movimiento controlado, un movimiento lento, un movimiento voluntario, que es, por ejemplo, el que hacemos cuando estamos leyendo. Cuando estamos leyendo estamos moviendo los ojos de una forma voluntaria, por ejemplo, con los saltos sacádicos que acabo de comentar. El movimiento controlado y el movimiento lento está dirigido por el prefrontal. Sin embargo, los movimientos reflejos, los movimientos rápidos, están controlados por un órgano cerebral que se llaman los colículos, lo pone aquí, colículos superiores. ¿Dónde están los colículos superiores? En esta imagen más ampliada, si pasa. Si este es un cerebro visto desde atrás, es decir, tenemos aquí los dos hemisferios, los dos lóbulos occipitales. Los colículos están donde están las flechas rojas. Un colículo izquierdo y un colículo derecho. Pero no son cubículos, son colículos. Ya que estamos con lo abierto y lo encubierto, vamos a ver cómo orientamos... Esto ha sonado, ¿verdad? Un momento, que se me ha olvidado ponerlo en silencio. Vale. Vamos a hablar un poquito de cómo orientamos nuestra atención. Y aquí tenemos que hablar de las señales, cómo nosotros cambiamos nuestra atención de un foco a otro. Tenemos que hablar de las señales, que son las que nos indican dónde tenemos que centrar nuestra atención. Y en su día hablamos de que hay dos tipos de orientación, una que llamamos exógena y otra que llamamos endógena. Una que llamamos exógena porque utilizamos señales, para llamar la atención del sujeto, utilizamos señales, que las señales también se llaman señales exógenas. ¿Por qué se llaman exógenas? Porque no tenemos que interpretarlas, porque llaman la atención de forma automática, aunque nosotros no queramos, la atención nuestra es dirigida y es llamada de forma automática por esas señales exógenas, y además son unas señales exógenas que son periféricas, que están en la periferia de nuestro campo visual. Un ejemplo de exógenas, de señales exógenas, como he dicho ya también en alguna otra ocasión, son las lucecitas que se nos encienden en los espejos retrovisores izquierdo y derecho de nuestros coches, de los últimos modelos de nuestro coche, que nos dicen que en el ángulo muerto de la derecha pues hay un vehículo, o en el ángulo izquierdo. Esas señales son señales periféricas y llaman nuestra atención de forma automática. Y después tenemos otras señales que son las endógenas, y las endógenas también se llaman señales centrales, que se nos presentan en el centro de nuestro foco atencional. Y esas señales las tenemos que interpretar. Es decir, no llaman nuestra atención de forma automática, o sí, también llaman nuestra atención de forma automática, pero tienen que ser interpretadas las señales. Una señal típica endógena es una flecha que se pone en el centro de nuestro foco atencional y nos indica si el estímulo va a salir a la derecha o a la izquierda. Es una flecha con el pico hacia la derecha o una flecha con el pico hacia la izquierda. Eso tiene que ser interpretado, ¿de acuerdo? Que no os lleve a la confusión de que si las centrales endógenas tienen que ser interpretadas, su procesamiento se produce en fases tardías, en los 300 milisegundos o en los 400 milisegundos. Tanto las señales endógenas como las señales exógenas se procesan en estadios tempranos. Lo que ocurre que una de forma muchísimo más rápida, que son las exógenas, y las endógenas un tanto más lentas, pero su interpretación o su captación o su procesamiento se producen en estadios tempranos del procesamiento emocional. ¿De acuerdo? Lo único que nos van a hacer es señalarnos dónde va a salir el target, el estímulo que nos interesa. Pero en los paradigmas, las señales tanto endógenas como exógenas pueden ser válidas o inválidas. Es decir, que nos señalen correctamente dónde va a salir el target o que nos engañen.
¿De acuerdo? Que nos señale que va a salir a la derecha y después resulta que no sale a la derecha, que sale a la izquierda. Por tanto, son señales válidas y señales inválidas. Y después hay otro tipo de ensayos donde la señal es neutra, ¿de acuerdo? Ni válida ni inválida, es neutra. No nos indica dónde va a salir el estímulo que nos interesa. ¿Vale? ¿Entendido? Bien, así que tenemos orientación exógena o refleja o automática, como lo queráis llamar. Los desplazamientos de la atención se producen por influencia de los estímulos. Por lo tanto, una preguntita maja de examen, la exógena o refleja está iniciada por un proceso abajo arriba o arriba abajo. Abajo arriba, estímulos driven, ¿vale? Los estímulos son los que dirigen y la endógena o controlada son desplazamientos de la atención porque me da la gana. Ordenados por mis estrategias, por mis objetivos o por mis intereses. Por lo tanto, es goal driven, que es mi cognición, mi mente, mi pensamiento, mi voluntad, es el que dirige la orientación de la atención. Así que, como he dicho, tenemos señales exógenas y señales endógenas. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, esto es lo que acabo de decir. Las señales exógenas o periféricas aparecen de repente en la periferia, no tienen significado para ser interpretado y tienen un grandísimo poder de distracción sobre la atención al target, incluso sabiendo que son erróneas. Pero aun sabiendo que son erróneas, nos llaman la atención, no podemos evitar atender a esas señales y por tanto nos obligan a desplazar la atención de forma automática a donde aparecen esas señales. Sin embargo, las centrales aparecen en el centro de atención, son informativas, con significado, que se deben interpretar, las famosas flechitas, y desplazamos la atención voluntariamente, pero después de haber dicho, es una flechita que marca hacia la derecha, pues es hacia la derecha donde va a salir el... ¿De acuerdo? Vale. Pues teniendo en cuenta esto, nos metemos en los paradigmas. Bueno, esto ya lo hemos visto. Esto yo creo que lo hemos visto en otra ocasión. En la parte de arriba de este dibujo, en la parte superior de este dibujo, está unos típicos ensayos de orientación endógena. Y en la parte de abajo, unos típicos ensayos de orientación exógena. Tenemos ensayos válidos, donde la señal indica dónde va a salir el target. Ensayos inválidos, donde la señal indica el lugar en donde no va a salir el target y nos engañan, por eso son inválidos. Y después tenemos los ensayos neutrales. Así que si tenemos y escudriñamos los ensayos válidos de orientación endógena, vemos que esta primera pantalla que se nos presenta nos dice únicamente que tenemos que fijar nuestra atención en la cruz. Esa desaparece y se nos presenta la segunda, con una señal que es endógena y central, que es una flecha que indica que el estímulo va a salir a la derecha y evidentemente el estímulo sale a la derecha. Si vamos a la parte de los ensayos inválidos, tenemos la primera pantalla, que son los dos sitios donde puede salir el estímulo, y tenemos una cruz, que es donde tenemos que fijar la atención. Después tenemos la señal, que nos dice que el estímulo va a salir a la derecha, y después la tercera pantalla, el estímulo sale a la izquierda. Evidentemente, si tenemos que hacer una hipótesis de qué es lo que va a ocurrir, es que en los ensayos inválidos vamos a tardar más tiempo, vamos a ser más lentos o vamos a tener mayor tiempo de reacción. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es una tontería comparar los ensayos inválidos con los ensayos válidos, porque a todas luces los ensayos válidos van a ser más rápidos que los inválidos. Por eso existen los neutros, porque tenemos que comparar los válidos con los neutros y los inválidos con los neutros. ¿De qué nos sirve comparar los válidos con los inválidos? Porque ya sabemos que los válidos vamos a tener mejor rendimiento, ¿no? Por eso existen los neutros, que es con quien tenemos que comparar.
Eso es en cuanto a la orientación endógena. En cuanto a la orientación exógena, pues en vez de haber una señal central que tenemos que interpretar, como son las flechas, lo único que hace es, como veis, se ilumina el cuadrito de la derecha, eso es una señal exógena. No tenemos que interpretarla. Es ahí donde va a salir. En los válidos, evidentemente, es ahí donde sale. En los inválidos, evidentemente, no es ahí donde sale, es en el lado contrario. ¿Y cómo se hacen los ensayos neutros en esta orientación exógena? Pues se encienden los dos sitios a la vez. No sabemos dónde va a salir, ¿de acuerdo? ¿Más o menos está entendido? Vale. Fijaos que en todos los dibujitos que tenéis en el libro donde aparecen paradigmas de este tipo, te lo presentan todo en un bloque. Pero tenéis que saber que eso en la pantalla, cuando el sujeto experimental está abordando la tarea, eso no se presenta en un bloque, se va presentando por partes. Las partes van desapareciendo y va a la siguiente pantalla, desaparece y va a la siguiente pantalla, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que en el libro está todos los ensayos juntos y a la vez, pero eso no es la realidad. La realidad es dinámica, es continua, es uno detrás de otro, no todo a la vez. De hecho, para saber, tenéis en Ágora una serie de paradigmas que vosotros podéis ir haciendo. Vale, pues teniendo en cuenta esto, vamos al paradigma que se llama paradigma de costes-beneficios o paradigma de este señor que es Posner. Y el procedimiento es este, el procedimiento de costes o beneficios o el paradigma de Posner, utilizando señales válidas y utilizando señales inválidas. Y utilizando los ensayos neutros, de tal manera que, y lo pongo aquí bien, comparamos el rendimiento, eso es tiempo de reacción y errores, las dos variables dependientes que siempre estamos estudiando, tiempo de reacción y errores, comparamos el rendimiento entre ensayos neutros, es decir, sin señal o con señal ambigua, sin señal endógena o con señal ambigua exógena, con los válidos y con los inválidos. De tal manera que si el resultado y el trabajo del sujeto es mejor en los válidos que en los neutros, decimos que ha habido un beneficio por la señalización. Es decir, que la señalización me ha ayudado. Y si hay peor en los inválidos que en los neutros, decimos que la señal me ha perjudicado a la hora de responder. Sí. ¿La lógica está entendida? ¿Está entendida la lógica? De acuerdo. Así que vamos con la conclusión. ¿Dónde se produce el rendimiento óptimo? El mejor rendimiento. Como lo de la curva de Yerkes y Dodson. ¿Dónde está el mejor rendimiento? Pero no tiene nada que ver con la curva de Rey. ¿Dónde está el rendimiento óptimo? Pues será, somos más eficientes con señales, eso seguro. Con señales válidas seguro, pero periféricas válidas. Periféricas o endógenas. Será con periféricas, evidentemente válidas, pero ojo, y esta es la cuestión suculenta, que abre toda otra vía de investigación. Con señales periféricas válidas a los 100 milisegundos entre la señal y el target. Lo que hemos llamado el SOA, entre inicio e inicio. Cuando entre el inicio de la señal y el inicio del target hay 100 milisegundos, utilizando exógenas y válidas, se produce el rendimiento óptimo. Vale, pues vamos ampliando la sincronía, vamos ampliando la SOA. ¿Y qué ocurrirá con 150 milisegundos? ¿Y con 200? ¿Y con 250 milisegundos? ¿Y con 300 milisegundos? El beneficio se mantendrá el mismo beneficio utilizando las mismas señales exógenas y además que sean válidas. Pero se va manteniendo ¿hasta dónde podemos mantener ese beneficio? Pues resulta que ese beneficio
a los 300 milisegundos, el beneficio se convierte en coste. Este hecho se ha dado en llamar la inhibición de retorno, que os suene solamente porque es una inhibición, por lo tanto se verá en el tema 5 de inhibición y se llama eso inhibición de retorno. Para que os vaya sonando, las señales benefician nuestro rendimiento siempre que sean, bueno, el rendimiento óptimo, ¿de acuerdo? Una señal endógena también te beneficia, pero el óptimo, el mejor rendimiento, lo obtenemos con señales periféricas que llaman nuestra atención de forma automática, parece evidente si nos llaman la atención. Todo lo automático es ágil y rápido. Todo lo voluntario, poco más costoso, ¿de acuerdo? Así que el rendimiento óptimo con señales periféricas que captan nuestra atención de forma automática y la señal es válida, evidentemente, que no nos están engañando. Pero eso es siempre y cuando haya un tiempo entre el inicio de la señal y el inicio del target de 100 milisegundos. En el momento que nos separemos de esos 100 milisegundos, empezamos el beneficio a cortarse, y cuando llegamos a los 300 milisegundos, en vez de tener beneficios, tenemos costes. Dime. ¿Pero por qué? No se te va la atención. Por la inhibición de retorno. Pero ahora veremos. Dime. No, es que no has explicado. Vale. ¿Qué es esto de la inhibición de retorno? La inhibición de retorno es el tiempo que nos cuesta volver nuestra atención al lugar contrario de donde hemos atendido, de donde nos han engañado. Es el tiempo que tardamos en decir, pues aquí no va a salir. Voy a refocalizar mi atención en el lado contrario. Ese es el tiempo que tardamos en refocalizar nuestra atención en el campo contrario. Es el tiempo que tardamos en darnos cuenta, en decidir que aquí ya no va a salir. Y por lo tanto tenemos que explorar otras zonas del espacio. Pero sigo sin entender. La inhibición de retorno funciona con señales válidas. Sí. O sea, por encima de 300 milisegundos de sol y en señales válidas. Claro. Mira, la señal válida, exógena y válida, te dice que va a salir a la derecha. Tú automáticamente diriges a la derecha. Pero tarda mucho en salir. Va a salir, porque la señal es válida. Va a salir a la derecha. Va a salir a la derecha. Pero tarda mucho. Y como tarda mucho, más de 100 milisegundos, que eso no es tardar nada. Pero como tarda más de 100 milisegundos, tú diriges tu atención a la zona contraria. De tal manera que cuando aparece donde tiene que aparecer, te cuesta mucho refocalizar de nuevo en esa zona. La señal es válida. La señal te va a salir a la derecha. Pero si sale rápido, entonces me beneficia. Pero si tarda un poquito más, si tarda 300 milisegundos, yo ya mi atención la tengo en otro sitio. Porque he interpretado que ahí no va a salir. Refocalizo mi atención en otro sitio, de tal manera que cuando aparece donde tiene que aparecer, pues evidentemente ese tiempo en refocalizar a la parte válida, a la parte donde me habían indicado que iba a aparecer, pues tarda más y se convierte en costes, aunque sea señal exógena y válida, pero ha tardado mucho y por lo tanto ya no me hace ningún beneficio, ya lo que me hace es un perjuicio, porque tengo que regresar a la zona que previamente he atendido. ¿Está más o menos entendido? Así que si queremos utilizar, y esto en la ergonomía vamos a diseñar una cabina de avión o una cabina de tren, de maquinista de tren o no sé qué. Vamos a poner un montón de señales, millones de señales por todos sitios y de lucecitas. Entre la señal periférica y que ocurra el hecho,
tiene que pasar 100 milisegundos, porque si no ocurre el hecho, nuestra atención se va a otra parte. Y cuando ocurra, ya tenemos que refocalizar nuestra atención. Señor mayor que está pasando una calle con mucho tráfico, coches hacia allá y coches hacia acá. Y lo está pasando, evidentemente, por una zona sin semáforos. Mira a la izquierda, no vienen coches. Mira a la derecha, no vienen coches. Pues pasa. No. Vuelve a mirar a la izquierda. Siguen sin venir coches. Vuelve a mirar a la derecha. Sigue sin venir coche. Pues pasa. No. Vuelve a mirar a la izquierda. Vuelve a mirar a la derecha. Eso sería un ejemplo real de lo que es esto de la inhibición de retorno que estamos hablando. ¿Por qué no pasas? No me creo que no venga, porque ha pasado ya mucho tiempo desde que miré a la izquierda y puede ser que venga un coche por la izquierda, así que otra vez. ¿No viene? Pues pasa. No, es que hace mucho tiempo que no he mirado a la derecha. Ese mucho tiempo es este giro de cabeza, nada más, ¿no? Pero, bueno, eso sería un ejemplo de qué es esto de la inhibición de retorno, pero en un... ¿El rendimiento óptimo es el mismo para todas las señales periféricas válidas? No sé cuántas señales periféricas válidas hay. Son señales periféricas válidas. Son automáticas, no hay que interpretarlas, aparecen en la periferia de mi campo atencional. No sé, con lo de todas, no sé cuántas hay. No hemos hablado de... ¿Son señales periféricas? O eso, bueno, eso pasa o conduciendo o cualquier sitio en el que tengas que atender a izquierdas y a derechas para hacer algo. Y no te creas que por la izquierda no viene nadie, aunque acabes de comprobarlo y vuelves a comprobarlo otra vez y vuelves a comprobarlo otra vez. Por eso he puesto una persona mayor, ¿no? Que tiene, porque si es una persona joven que tiene sus facultades, pues... pero una persona mayor que está insegura, que va despacio, que va, pues... le cuesta mucho pasar. Hay un anuncio de la Dirección General de Tráfico donde hay una persona mayor en un cruce y tiene que estar mirando a la derecha y a la izquierda para pasar. Y detrás, pues hay una persona un tanto, que de esos los hay así, tanto impulsiva, que está pitando y pitando y pitando y pitando y pitando para que el otro pase, porque el de detrás lo ve más claro que no pasa nada y está pitando, 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 de tal manera que le agobia más a la persona mayor sale y hay un accidente, evidentemente, ¿no? Que es la idea que tiene la Dirección General de Tráfico, pero es eso. Vale, vamos con la controversia que hay entre orientamos primero, porque nuestra atención, ¿la orientamos al espacio o al objeto? O nuestra atención se orienta tanto al espacio como al objeto, además de forma muy, muy dinámica, ¿no? Pero hay datos que indican que primariamente o principalmente, o en un primer momento, atendemos más al espacio y hay otros teóricos que dicen que lo que atendemos, que nuestra atención se va primariamente hacia los objetos y no hacia los espacios donde están esos objetos. Y esto es la controversia de estos dos tipos de teorías encontradas. La atención opera en una representación visual del espacio. Por lo tanto, lo último es el objeto. Nosotros vamos recorriendo el espacio buscando características aisladas en un estadio preatencional. Recorremos todo el espacio que tenemos delante de nuestra visión buscando esas características aisladas del objeto que tenemos en la memoria que tenemos que encontrar. Se reparte por regiones espaciales integrando características básicas que aparecen en ellas. Vuelvo a decir, esto de características básicas es lo contrario a objetos ya perceptuales, a objetos con sentido. Si estoy buscando una manzana, sus características elementales es que es redonda y que es de color rojo. O una fresa que es de color redondeado, es de color rojo y además, yo qué sé, tiene una textura que tiene las pepitas por fuera, así, lo que son esos son las características elementales.
Y eso lo captamos en una etapa preatencional, pero todavía no sabemos lo que es. Después dirigimos nuestra atención a eso y intentamos, nuestro cerebro, y son diferentes estructuras cerebrales las que se encargan del color y las que se encargan de la forma y las que se encargan de la dirección, y eso es aunque nos parezca un trabajo simple, pero no es simple, es un trabajo muy complejo. Y en una fase atencional, que para eso ya hace falta la atención, pues unimos el color, la forma y la característica que a vosotros se os ocurra, y en esa fase atencional decimos, esto es lo que estoy buscando, esta es la fresa, ¿de acuerdo? Se reparte por regiones espaciales integrando características básicas que aparecen en ellas para integrarlas luego en objetos significativos. Esto de luego es la fase ya atencional, porque en la fase preatencional es cuando buscamos esas características que no sabemos lo que son. Se desplaza por regiones, tengan estas regiones objetos o no tengan los objetos, porque todavía no sabemos si hay el objeto que estamos buscando o no. Esto es en fases absolutamente tempranas del procesamiento emocional. Del procesamiento atencional. En fases tempranas buscamos las características aisladas y en fases tardías, de 300 milisegundos, ya decimos y sabemos, hemos unido esas características y sabemos lo que es. Así que lo último será el objeto. Sin embargo, hay otras teorías que dicen que lo primero es el objeto. Y se hacen la pregunta, ¿es posible que la selección atencional se base en factores distintos a lo de las primeras teorías, a lo de la localización espacial? ¿Y cuáles son estos factores distintos? Pues evidentemente la forma, el color o esa palabreja que dijimos en su día, los protoobjetos. Es decir, que no son objetos, pero que nosotros los convertimos en objetos por aplicación de los principios de agrupamiento gestálticos. Y defienden que la atención selecciona primero objetos y no regiones espaciales, que es lo contrario. ¿De acuerdo? Vale. Pues vamos a ver los paradigmas que son muy graciosos acerca de... vamos a ver los paradigmas que hay que aportan información, que aportan datos y que son partidarios de que la atención se dirige primariamente al espacio y no al objeto. Un primer paradigma es este de Posner, un primer experimento es el Posner en 1980, que solo descubren efectos. Si es Posner, estamos utilizando la señalización, ¿de acuerdo? Señales válidas, señales inválidas, etcétera, etcétera, que es lo que acabamos de hablar. Solo descubren efectos de señalización, efectos buenos de señalización, sobre la localización espacial y no sobre la identidad del estímulo. Y nos plantean el siguiente paradigma, que yo he representado aquí de forma chapucera, como yo represento estos paradigmas. Utiliza Posner estas señales y 4 tipos de señales. Una señal que es neutra, una señal central y endógena que nos dice que el estímulo target va a salir a la derecha y que además el estímulo que va a salir es la H, que es el estímulo target. Así que ya sabemos que va a salir a la derecha y que es el que nos interesa. Tenemos otra señal que dice que el estímulo que va a salir es el que nos interesa, la H, pero no nos dice dónde va a salir, si a la izquierda o a la derecha. Y tenemos una última señal que nos dice dónde va a salir el estímulo, pero no sabemos qué estímulo va a salir. ¿Me vais siguiendo? ¿Cuál es la tarea? Tocar una tecla si sale H a la izquierda o a la derecha del punto de fijación. Fijaos que hay unos ensayos que podemos decir que el segundo, la señal endógena que nos dice que va a salir a la derecha y que va a salir el target, posiblemente debería ser la más rápida.
nos dice que va a ser el H, no nos engañan, dice que va a ser el H y que va a salir a la derecha. Por lo tanto, lo tenemos chupado. Target y a la derecha, porque son señales válidas. ¿Cuáles son los resultados? Pues la flecha válida, el tiempo de reacción más corto. Es decir, la segunda señal nos va a aportar los mayores beneficios, el tiempo de reacción más corto. Además es que es de lógica, ¿verdad? La neutra, esta primera, los tiempos de reacción medio. Y la flecha inválida, los tiempos de reacción más rápidos. Y decir, bueno, pues eso es lógico. ¿Y qué aporta eso a la teoría de que la atención se dirige primero al espacio y no al objeto? Que no tiene ninguna repercusión el que aparezca la H o no aparezca la H en la señal. Nos importa poco el objeto H. ¿De acuerdo? Y entonces dice, la atención se dirige primariamente, principalmente al espacio, no al objeto, porque el objeto nos lo están presentando en la señal y dice que lo que va a salir es una H, pero los resultados son iguales que cuando nos dicen que va a salir a la derecha, pero no sabemos si es una H o es una ñ. ¿Está claro el paradigma? Si hubiese diferencias en los ensayos en los que me dicen que el objeto que va a salir es el objeto que me interesa, la H, pues entonces ahí habría controversia, no habría controversias, serían datos que aportan información en que la atención se dirige primero al objeto y no al espacio, pero no hay diferencias entre unos y otros. Aparecer la H o no hacerlo no afecta a los tiempos de reacción. ¿Está entendido? Por lo tanto, es un punto a favor de los partidarios de que la atención se orienta primero al espacio. ¿De acuerdo? Conclusión, una señal previa controla la atención actuando sobre el espacio y no sobre la identidad o forma del objeto, que como han demostrado da igual que aparezca en la señal si va a ser la H o no va a ser la H. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? Por favor, decidme que no, si no. Vale. Pero bueno, le dan otra vuelta de tuerca, ¿no? Porque esta conclusión que acabamos de decir no descarta que la atención pueda dirigirse a una característica del objeto. Y entonces tienen un segundo paradigma, el típico paradigma de un círculo de letras, que como veis he hecho yo otra representación chapucera de este círculo de letras, R, M, F, K, H y X. Y algunas de ellas se les ha sobreimpresionado un espacio en otro color. Por ejemplo, aquí tenemos 3 letras dentro de un espacio amarillo que son la X, la H y la K. ¿Vale? La tarea es decir las formas amarillas que veas y todas las letras que puedas. El resultado, dicen círculo, X, H y K, pero no dicen R, que también es amarilla. ¿Cuál es la conclusión? Que atender a una zona amarilla, atender a una zona espacial amarilla, no facilita la atención a los objetos amarillos en otro lugar. Es decir, atender a una característica no espacial, como el color, conlleva atender también al espacio en el que se encuentra. Es decir, esta conclusión dice que atendemos a los objetos, eso sería ir en contra de la teoría de orientación al espacio. Atendemos a los objetos, pero mediados por una característica espacial. Aquí decimos, nos orientamos al espacio, a lo amarillo, pero no decimos la R. Por lo tanto, la conclusión es que atender a la zona amarilla
no facilita la atención de los objetos amarillos que están en otro lugar, solamente a los objetos que están dentro de la zona amarilla. ¿De acuerdo? Efectos de atender a las características no espaciales, como el color en este caso, pero, y lo pongo en negrita, mediadas por el espacio. El espacio, vuelve a ser la conclusión, influye en la selección de propiedades no espaciales. Y por último, la última conclusión es que prestar atención a un objeto en un lugar determinado, prestar atención a un objeto que se encuentra en un lugar determinado, favorece la localización de un objeto que posteriormente salga en ese espacio. Es como si parte de nuestra activación para enfocar un objeto que está en un lugar determinado, cuando desaparece, algo de nuestra atención queda en ese lugar, de tal manera que cuando aparece un segundo estímulo en ese lugar, somos más rápidos en localizarlo que si apareciera en un lugar diferente. Por lo tanto, de estas tres, y esto está comprobado por lo tanto, es en atención temprana, con las ondas P100, la positiva de 100 milisegundos de los potenciales evocados. La conclusión es que primero seleccionamos regiones y luego los objetos que hay en ellas. Pero vamos ahora con los paradigmas, que son los más complicados, los paradigmas que dicen que posiblemente esto no sea así, que primero atendemos a los objetos y después incluso a los objetos, incluso en estadios tempranos del procesamiento de la información. Por lo tanto, eso de los objetos, nosotros hemos estado hablando de objetos cuando ya son objetos con identidad, cuando ya sabemos lo que son, de 300 milisegundos para allá. Pero los experimentos que hacen para averiguar que la atención se dirige primariamente a los objetos, esos objetos ahora los tenemos que entender como, decídmelo vosotros, no como objetos, sino como estadios tempranos, como protoobjetos, como un batiburrillo. No como objetos, sino como protoobjetos, en base, vuelvo a decir otra vez, a los principios gestálticos. Entonces hay una serie de experimentos y vamos a empezar con el primero. Bueno, vale, esto va para... Esto sería el espacio, la atención basada en el espacio. Recorremos, se nos hace esta presentación de una naranja, un plátano, una fresa y una pera, y nosotros dirigimos nuestra atención, pasamos por el espacio y dirigimos nuestra atención únicamente donde se encuentra la fresa. Le damos, esto es un objeto en este tipo de teorías. Sin embargo, para ver esta misma presentación, pero desde la teoría basada en el objeto, sería esta otra. En un primer momento, en la fase preatencional, vemos esto. Estos son los protoobjetos. No sabemos lo que son. No vamos a lo loco. En una fase preatencional, lo que obtenemos son lo ponemos aquí, protoobjetos mediante los principios de agrupamiento gestálticos. Para después, en una fase atencional, en un análisis ya más en detalle, con la atención, nos dirigimos al protoobjeto que nos interese. Ahora bien, pasando protoobjeto a protoobjeto para la fase atencional ya que deje de ser protoobjeto y pase a ser un objeto. Ahora os pondré unas imágenes reales que nos ha pasado a todos un montón de veces. Pero primero vamos con los paradigmas. Fijaos este paradigma en la figura 3.8 del libro. Evidentemente aparece el paradigma completo, pero ya os he dicho que cada una de estas imágenes dentro de esta figura 3.8 es aislada. Primero es